Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Les agradecemos por estar junto a nosotros para así poderles compartir un corto más de bendición que sabemos que les va a bendecir y va a ministrar su vida. En la palabra de Dios no hay referencias textuales prácticamente en donde se menciona de que Pablo tenía quizás o tuvo una incidencia en medio del ministerio de Cristo Jesús. Y estamos hablando de una incidencia quizás negativa, porque eso es lo que manifestó después de que Cristo murió. Pero no aparece por ningún lado, no se le nombra que haya estado en alguna sinagoga, que haya estado en alguna enseñanza de Cristo, que haya estado presente en alguno de los grandes milagros, que haya estado quizás en medio de los discípulos. No se hace ninguna mención acerca de él. Una quizás de las menciones más cercanas es cuando se dice de que él era un discípulo de Gamaliel. Ahí es cuando prácticamente nosotros podemos ver que Pablo era muy contemporáneo a Cristo Jesús, ya que Gamaliel también algún día se levantó en medio de la sinagoga y dijo que tengan cuidado con Cristo de perseguirlo, porque si Dios estaba con él, no iba a morir lo que él estaba levantando, y que ya habían venido algunos prácticamente charlatanes y ya se había terminado su incidencia, su discurso. Ahora él les exhorta y les dice, tengan cuidado con Cristo. A la final no sabemos con lo que nos estamos metiendo. Y ese mismo Gamaliel que alguna vez dio ese consejo, también discipulaba a Pablo, también discipuló a Pablo. Y no es que antes tú buscabas el maestro que tú querías, en la escuela que tú querías, el instituto que tú querías. Era una cuestión de privilegios. Los más grandes maestros, los rabinos, todos aquellos que tenían quizás una posición extremadamente exclusiva, se lo habían ganado por méritos, y no era tan fácil. Ni siquiera el dinero te podía dar la capacidad de poder optar para que ellos sean tus maestros. Y ese privilegio tuvo Pablo. El privilegio de que Gamaliel sea su maestro lo tuvo Pablo. Entonces, sabemos que si alguna vez Gamaliel pensó algo acerca de Cristo, también le tiene que haber comunicado algún criterio en algún momento dado, porque como te decimos, es muy contemporáneo. No sabemos exactamente la fecha ni la edad de Cristo y de Pablo en ese momento, pero Pablo recibió quizás muchas referencias de que había un Cristo, y para él prácticamente él no le dio lugar como le dio lugar Gamaliel a tener cuidado. No, él se fue en contra de todo. Para Pablo, Cristo era un charlatán. Para Pablo, los seguidores de Cristo eran unos blasfemos. Para Pablo, era lo peor que podía haberse dado en medio del pueblo de Israel. Y Pablo se levantó con todo para ir en contra de ellos y terminar con ese grupo de discípulos, ese grupo de personajes que además de eso no eran ni siquiera personas que tenían el prestigio que él en un momento también lo tenía. No eran personas o personajes respetadas entre los religiosos. No eran personas quizás que tenían
o poseían mucho dinero. Entonces era un grupo, como decimos, un grupo más de charlatanes a los que había que callarles la boca sin ningún temor, porque estaban menospreciando el nombre de Dios y dejándolo prácticamente en el piso. Y ese mismo Pablo, que algún día se levantó, quizás existe en medio de muchos lugares, países, centros culturales, organismos políticos, grupos de personas, familias enteras, el cual se ha levantado para irse en contra de todo lo que alguna vez Cristo lo levantó. Y ese mismo Pablo es el que debe recibir de parte de nosotros un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje más que todo contundente de que Cristo es el Hijo de Dios. Ya que cuando él escuchaba de que Cristo era el Hijo de Dios, eso le retumbaba en sus oídos y le hacía que la rabia, la envidia, esas ganas de callar a aquel que mencionaba eso, se manifieste. Y es así ahora que quieren callar a todos aquellos que de una u otra manera están entregando el evangelio de la paz, entregando ese evangelio en donde Cristo es personificado y no quieren saber nada. Se quieren ir en contra, quieren destruirlo, quieren acabarlo, quieren terminar de una vez por todas, pero es nuestra obligación encontrarnos quizás con algunos Gamaliel que todavía tienen duda del señorío de Dios. Y también encontrarnos con aquellos Pablos que están en contra totalmente de nuestro mensaje. Pero es nuestro deber, como te digo, hermano, y con esto nos vamos a despedir, predicarles las buenas nuevas. Porque así como Pablo, en un momento dado, viendo cómo moría Esteban, él quizás no le importó la muerte de uno de esos charlatanes, de uno de ese grupito de personas que no tienen importancia. Pero caminando ya a Damasco, fue el mismo Jesucristo que se le presentó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir con nuestra predicación y confiar de que el mismísimo Jesús, a través de su Espíritu Santo, va a hablar a todos esos Gamalieles y a todos esos Pablo o Saúl que se encuentran, Saulo, que se encuentran por el camino, reciban la revelación del Hijo de Dios, la revelación de que a través de Él podemos ser salvos, la revelación de que a través de su sacrificio somos perdonados. Y no tenemos ninguna duda de que el Señor lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que seguir levantando bandera en nuestra predicación, en nuestros trabajos, en medio de nuestras familias, en donde nosotros vayamos. No perdamos el tiempo, no hay tiempo que perder, como se diría. No podemos perder el tiempo, no podemos dejar de predicar porque estamos viviendo tiempos difíciles. La gente necesita de Jesús. Prediquemos y el mismísimo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, estamos más que seguros que se van a manifestar a sus vidas y les va a traer la salvación tan anhelada, así como algún día Pablo en el piso la recibió. Sean todos bendecidos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Muchos saludos. Bye bye. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Les agradecemos por estar junto a nosotros para así poderles compartir un corto más de bendición que sabemos que les va a bendecir y va a ministrar su vida. En la palabra de Dios no hay referencias textuales prácticamente en donde se menciona de que Pablo
tenía quizás o tuvo una incidencia en medio del ministerio de Cristo Jesús. Y estamos hablando de una incidencia quizás negativa, porque eso es lo que manifestó después de que Cristo murió. Pero no aparece por ningún lado, no se le nombra que haya estado en alguna sinagoga, que haya estado en alguna enseñanza de Cristo, que haya estado presente en alguno de los grandes milagros, que haya estado quizás en medio de los discípulos. No se hace ninguna mención acerca de él. Una quizás de las menciones más cercanas es cuando se dice de que él era un discípulo de Gamaliel. Ahí es cuando prácticamente nosotros podemos ver que Pablo era muy contemporáneo a Cristo Jesús, ya que Gamaliel también algún día se levantó en medio de la sinagoga y dijo que tengan cuidado con Cristo de perseguirlo, porque si Dios estaba con él, no iba a morir lo que él estaba levantando, y que ya habían venido algunos prácticamente charlatanes y ya se había terminado su incidencia, su discurso. Ahora él les exhorta y les dice, tengan cuidado con Cristo, a la final no sabemos con lo que nos estamos metiendo. Y ese mismo Gamaliel que alguna vez dio ese consejo, también discipulaba a Pablo, también discipuló a Pablo. Y no es que antes tú buscabas el maestro que tú querías, en la escuela que tú querías, el instituto que tú querías. Era una cuestión de privilegios. Los más grandes maestros, los rabinos, todos aquellos que tenían quizás una posición extremadamente exclusiva, se lo habían ganado por méritos. Y no era tan fácil, ni siquiera el dinero te podía dar la capacidad de poder optar para que ellos sean tus maestros. Y ese privilegio tuvo Pablo. El privilegio de que Gamaliel sea su maestro lo tuvo Pablo. Entonces, sabemos que si alguna vez Gamaliel pensó algo acerca de Cristo, también le tiene que haber comunicado algún criterio en algún momento dado, porque como te decimos, es muy contemporáneo. No sabemos exactamente la fecha ni la edad de Cristo y de Pablo en ese momento, pero Pablo recibió quizás muchas referencias de que había un Cristo. Y para él, prácticamente, él no le dio lugar como le dio lugar Gamaliel a tener cuidado, no. Él se fue en contra de todo. Para Pablo, Cristo era un charlatán. Para Pablo, los seguidores de Cristo eran unos blasfemos. Para Pablo, era lo peor que podía haberse dado en medio del pueblo de Israel. Y Pablo se levantó con todo para ir en contra de ellos y terminar con ese grupo de discípulos, ese grupo de personajes que además de eso no eran ni siquiera personas que tenían el prestigio que él en un momento también lo tenía. No eran personas o personajes respetadas entre los religiosos, no eran personas quizás que tenían o poseían mucho dinero. Entonces era un grupo, como decimos, un grupo más de charlatanes a los que había que callarles la boca sin ningún temor, porque estaban menospreciando el nombre de Dios y dejándolo prácticamente en el piso. Y ese mismo Pablo, que algún día se levantó, quizás existe en medio de muchos
lugares, países, centros culturales, organismos políticos, grupos de personas, familias enteras, el cual se ha levantado para irse en contra de todo lo que alguna vez Cristo lo levantó. Y ese mismo Pablo es el que debe recibir de parte de nosotros un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje más que todo contundente de que Cristo es el Hijo de Dios. Ya que cuando él escuchaba de que Cristo era el Hijo de Dios, eso le retumbaba en sus oídos y le hacía que la rabia, la envidia, esas ganas de callar a aquel que mencionaba eso, se manifieste. Y es así ahora que quieren callar a todos aquellos que de una u otra manera están entregando el evangelio de la paz, entregando ese evangelio en donde Cristo es personificado y no quieren saber nada. Se quieren ir en contra, quieren destruirlo, quieren acabarlo, quieren terminar de una vez por todas, pero es nuestra obligación encontrarnos quizás con algunos Gamaliel que todavía tienen duda del señorío de Dios. Y también encontrarnos con aquellos Pablos que están en contra totalmente de nuestro mensaje. Pero es nuestro deber, como te digo, hermano, y con esto nos vamos a despedir, predicarles las buenas nuevas. Porque así como Pablo, en un momento dado, viendo cómo moría Esteban, él quizás no le importó la muerte de uno de esos charlatanes, de uno de ese grupito de personas que no tienen importancia. Pero caminando ya a Damasco, fue el mismo Jesucristo que se le presentó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir con nuestra predicación y confiar de que el mismísimo Jesús, a través de su Espíritu Santo, va a hablar a todos esos Gamalieles y a todos esos Pablo o Saúl que se encuentran, Saulo, que se encuentran por el camino, reciban la revelación del Hijo de Dios, la revelación de que a través de Él podemos ser salvos, la revelación de que a través de su sacrificio somos perdonados. Y no tenemos ninguna duda de que el Señor lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que seguir levantando bandera en nuestra predicación, en nuestros trabajos, en medio de nuestras familias, en donde nosotros vayamos. No perdamos el tiempo, no hay tiempo que perder, como se diría. No podemos perder el tiempo, no podemos dejar de predicar porque estamos viviendo tiempos difíciles. La gente necesita de Jesús. Prediquemos y el mismísimo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, estamos más que seguros que se van a manifestar a sus vidas y les va a traer la salvación tan anhelada, así como algún día Pablo en el piso la recibió. Sean todos bendecidos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Muchos saludos a todos. Bye bye.